Mi nombre es Paulina Besauri Rivas, vengo del Laboratorio Biomédica de Referencia y voy a hablar del diagnóstico por imagen de la patología benigna del aparato ginecológico. Antes que empecemos al tema de la patología más importante, es de gran relevancia saber la anatomía y la fisiología del aparato femenino. La anatomía sabemos que el útero es un órgano muscular, hueco, tiene forma de pera invertida. Tiene una cara anterior o vesical, ya que está recargada en la vejiga, una cara posterior o intestinal. Ambas están recubiertas por peritoneo. El cuerpo, aquí vemos un esquema del útero en donde se ve claramente la anatomía o las relaciones anatómicas, la cara anterior con la vejiga, el posterior con el intestino grueso, con el recto. Aquí no estamos viendo el intestino delgado, pero también tiene una clara relación con el ilion terminal. Es aplanado tanto en su porción anterior como posterior. El borde superior de este órgano se le llama fondo uterino, es redondo. El cuerpo tiene unos cuernos a los lados que se continúan con las trompas uterinas. De cada uno de estos cuernos parten el ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Aquí estamos viendo otro esquema que especifica lo anterior. Aquí estamos viendo el ligamento redondo del ovario y el ligamento ancho, que por su nombre lo dice, es un ligamento muy ancho. Tenemos otros ligamentos como el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. Es importante, los que hacemos imagen, los que somos radiólogos o los que hacemos ultrasonido, que cuando hacemos ultrasonido principalmente, el útero en sí tiene movimientos propios, tiene contracciones, sobre todo cuando se está acercando al tiempo de la menstruación. Entonces, cuando vemos que hay cambios en la morfología uterina, no tenemos que pensar que son miomas o que son alteraciones morfológicas. En muchas ocasiones son cambios en la morfología propias por la misma contracción uterina. Igual sucede, además de las propias contracciones uterinas, con los movimientos intestinales o con el vaciamiento o llenado completo de la vejiga. Esto va a causar también alteraciones en la morfología uterina o también cambios en la posición del útero. El útero no está completamente en un mismo lugar. El útero va a tener siempre el cérvix en la línea media. Sin embargo, la posición uterina va a variar. El cuerpo puede estar en cualquier parte de la línea media, o sea, a la derecha o a la izquierda. Puede estar en anteflexión o en anteversión, en retroversión o en retroversión. Aquí estamos viendo un esquema en donde vemos que el útero puede estar completamente en en anteflexión o completamente en retroversión. Y aquí estamos viendo cómo el cérvix se puede mantener en un mismo lugar, pero el útero cambiar hacia adelante o completamente hacia atrás. Igual sucede con hacia la derecha o hacia la izquierda. En cuanto al tamaño, la longitud es de 6 a 8 centímetros, más de eso es ya un aumento anormal del tamaño. El diámetro transverso es de 4 a 6 centímetros y el diámetro anteroposterior es de 3 a 4 centímetros. El tamaño del cuerpo es el doble del cérvix en una edad fértil. La longitud, esta es la misma que la anterior. Lo más importante también es el grosor endometrial. En la fase proliferativa, cuando la paciente ya sangró, es de 4 a 8 milímetros, casi es un endometrio muy fino. Posteriormente, en la fase secretora va a aumentar hasta los 14 milímetros, 14-15 milímetros, y una paciente posmenopáusica sin tratamiento hormonal de reemplazo va a tener un endometrio no mayor a los 8 milímetros. Más de eso podemos pensar que es una hiperplasia endometrial o ya una neoplasia del endometrio.
El miometrio va a estar formado por 3 capas, una capa externa, una capa intermedia y una capa interna. La capa externa va a ser una capa completamente homogénea, una capa de baja ecogenicidad, y la capa interna es muy delgada, es hipoecoica y va a rodear al endometrio y se le va a llamar el halo endometrial. Vean, la capa más externa es una capa homogénea, no tenemos que encontrar nunca lesiones, que casi siempre son miomas, y la capa más interna, la que va a separar del endometrio, es una capita muy delgadita, es una capa, es la que separa el endometrio y siempre va a ser un poquito más hipoecoica. La irrigación y el drenaje del útero. El útero va a estar irrigado por la arteria uterina, que es una rama directa de la hipogástrica o también de la ilíaca interna. Va a proporcionar la irrigación principal del útero y va a aumentar de tamaño de manera significativa durante el embarazo. A través de sus anastomosis con otras arterias va a contribuir a la irrigación del ovario y también de la vagina, aunque el ovario realmente va a estar irrigado por la arteria ovárica que deriva principalmente o directamente de la aorta. Los ovarios van a ser un órgano par, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. En el feto se localizan en el abdomen superior, por arriba de la cicatriz umbilical. Posteriormente van a descender hasta la pelvis. En el nacimiento pueden estar en el margen superior de los ligamentos anchos. Posteriormente van a descender a ambos lados del cuerpo uterino. La alteración en su descenso durante el periodo fetal pueden hacer que se localicen en un punto entre el riñón y el ligamento ancho. En ocasiones los podemos encontrar hasta en una hernia inguinal. Los ovarios van a tener 2 capas, una germinal, la más externa, donde vamos a encontrar los folículos o los óvulos, y la medular, que es la zona central del ovario de predominio fibroso, discretamente cogénica y sin folículos en el ultrasonido. Por la resonancia magnética va a tener una señal intermedia en las secuencias en T2 y en la tomografía va a tener una densidad moderada de partes blandas. La vascularidad, como les decía, en el ovario va a venir directamente de la rama de la aorta y va a también tener ramas de la arteria uterina. Su drenaje venoso corre a cargo del plexo tributario de las venas ováricas. La derecha va a desembocar directamente a la vena cava inferior y la izquierda por medio de la vena renal ipsilateral. Las venas uterinas drenan en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Estos plexos anastomosados superiormente con las venas ováricas desembocan en los troncos ilíacos internos por medio de las venas uterinas. El endometrio. El endometrio posterior a la fase menstrual se va a ver como una línea ecogénica muy fina. Durante la fase proliferativa, previo a la menstruación, va a medir 4 a 8 centímetros. Posterior a la ovulación, esta capa va a cambiar y se va a convertir en una capa muy gruesa, de hipoecoica a hiperecoica, y va a llegar a medir hasta 7 a 14 milímetros de grosor. Aquí estamos viendo el ciclo menstrual, viene la menstruación, se ve una línea muy fina, esta va a ir aumentando de grosor en la fase proliferativa, viene la ovulación y posterior a la ovulación, para preparar el endometrio, este va a engrosarse hasta llegar a medir de 14 a 15 centímetros. ¿Qué se va a ver en el ultrasonido? Esta es la mejor manera de evaluar el endometrio. Esta es una mujer fértil, en donde después de la menstruación se va a ver una línea muy fina. Antes de la ovulación se va a ver lo que se llama la imagen trilaminar, va a empezar a engrosarse el endometrio. Posteriormente, el endometrio en el momento de la ovulación va a medir entre 8 centímetros, 10 centímetros,
y antes de la menstruación va a llegar a medir hasta 14-15 centímetros de grosor. Este es un endometrio completamente normal en una mujer fértil. Los cambios en el ovario también son importantes. Son órganos ovoides. En determinadas épocas se llegan a ver hasta redondos. En el nacimiento son ovoides y su eje longitudinal va paralelo a los vasos ilíacos. El volumen es de aproximadamente 1 mililitro debido al estímulo hormonal de la mujer. Posteriormente, en el primer año de vida, el volumen disminuye a 0.6 mililitros. Más adelante, entre los 2 y 9 años de vida, el tamaño se mantiene estable entre los 0.7 a 4 mililitros. En la fase prepuberal comienzan a crecer hasta los 8 mililitros de volumen. En la edad fértil, el ovario puede medir hasta 20 mililitros y empieza su disminución a los 30 años de edad. Posteriormente, en la menopausia, el volumen ovárico va a disminuir hasta los 2 mililitros. Más de esto que se considera como anormal. La ovulación en una mujer fértil, la hormona folículo estimulante va a hacer que los folículos primordiales empiecen a crecer, pero solamente uno se va a convertir en el folículo dominante o también llamado folículo de Graf. Este va a llegar a medir hasta 25 milímetros o 2.5 centímetros. En el ultrasonido se va a ver una imagen quística o anecoica, redonda y de pared fina. Por tomografía se va a ver una pequeña imagen redonda o hipodensa. Sin embargo, estos dos no son los estudios ideales o de elección para evaluar una imagen o un folículo de Graf. Antes de la expulsión del óvulo por ultrasonido se puede observar una pequeña imagen quística en la periferia del folículo dominante. No es un quiste, es el óvulo o el folículo de Graf rodeado de líquido. En la ovulación, el tamaño folicular disminuye y se observan ecos internos secundarios que se debe al sangrado, porque ocurre un sangrado internamente en el ovario y una pequeña cantidad de líquido libre en la cavidad pélvica, que también es sangre en el saco de Douglas. Por eso muchas mujeres se quejan de dolor durante la ovulación. Aquí estamos viendo una mujer fértil y sus diferentes etapas en un ovario. Esos son los diferentes folículos en diferentes etapas de desarrollo. Aquí estamos viendo ya el folículo de Graf que se está comenzando a desarrollar. Lo que les decía, podríamos decir que hay un quiste, no. Este es el folículo rodeado de líquido. Este es el momento de la ovulación. Vean, ya hay una ruptura, ya no vemos este folículo en desarrollo, el folículo ya se rompió y hay sangre. Hay sangre en este sitio, es lo que se le llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, y después ya lo que queda de sangre y ya no vemos nada de lo que llamamos el momento de la ruptura o del folículo. Ahora ya con los equipos de ultrasonido actuales podemos seguir perfectamente una ovulación. Los métodos de imagen actuales para evaluar cualquier tipo de patología o el seguimiento de una ovulación es desde las placas simples, bueno, no placas simples, desde una histerosalpingografía, el ultrasonido, ya sea suprapúbico o abdominal. Lo ideal es siempre hacer el ultrasonido endovaginal, la tomografía helicoidal multidetector, la resonancia magnética o el PET-CT en casos de la patología maligna. Sin embargo, en esta ocasión no vamos a hablar de la patología maligna. El ultrasonido es un estudio de muy fácil acceso, es inocuo ya que no usamos radiación ionizante, nos va a dar una información inmediata, es de muy bajo costo. ¿Cuáles son los pros? Los contras, es operador dependiente, tienes que tener un adecuado entrenamiento, tienes un campo visual restringido, tienes menor resolución de contraste y espacial, y en ocasiones tienes mayor artificio como es el aire o el tejido adiposo.
La tomografía helicoidal multidetector tiene una excelente resolución espacial, una excelente resolución de contraste, es reproducible, reconstrucción multiplanar en diferentes planos, coronal, axial, sagital, en tercera dimensión. Sin embargo, ¿cuáles son los contras? Utilizamos radiación ionizante. Si el paciente tiene reacción adversa al material de contraste intravenoso, no se le puede aplicar. Tiene disponibilidad intermedia, ya que en ocasiones tiene muy alto costo, y uso limitado en el embarazo. La resonancia magnética también tiene una excelente resolución de contraste, mayor campo visual, adquisiciones volumétricas, también se puede reproducir en cualquier momento inocuo, disponibilidad limitada, ya que también es un estudio muy caro, mayor tiempo de adquisición, la paciente tiene que estar acostada durante mucho tiempo y si está enferma, si está con un abdomen agudo, pues es muy incómodo. Contraindicaciones, claustrofobia, si tiene un marcapaso tampoco puede entrar al magneto y ya actualmente se ha visto que el gadolínio, igual que el material de contraste, es nocivo para pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Cuál es la patología más frecuente? Bueno, los leiomiomas, también llamados miomas, son los tumores benignos más frecuentes del útero, crecen a expensas de la capa muscular del útero, afecta al 20% de las mujeres mayores de 30 años, sin embargo ya en ocasiones los vemos en jóvenes, en más jóvenes, en 23, 25 años, aparición del crecimiento favorecido por hormonas, sobre todo por los estrógenos. Según la localización pueden presentarse en el músculo, pero también en la región subserosa, donde está el peritoneo, y en la submucosa, o sea, en la cavidad endometrial. Este es un mioma submucoso, este es un mioma también submucoso, este es un mioma subseroso pediculado y este es un mioma ya a nivel intramural. Sin embargo, podemos encontrar también miomas que pueden crecer en los ligamentos anchos o en los ligamentos redondos. Aquí está una pieza macroscópica de una paciente con miomas en todas las localizaciones, subseroso, intramural y también submucoso. Aquí estamos viendo una tomografía de una paciente también con todos los miomas en todas las localizaciones. Los cambios histológicos de estos miomas pueden tener degeneración hialina, quística, mixoide y roja. ¿Esto qué significa? Que pueden tener hemorragia, se pueden necrosar o se pueden calcificar. Cuando se calcifican o necrosan no hay tanto problema como cuando hay una hemorragia. Pueden ser asintomáticos, no causar ningún problema, pero en ocasiones los pacientes sufren de grandes hemorragias y de anemia. Ocasionalmente pueden tener abdomen agudo, ya que los miomas que se localizan en esta región, en la región subserosa, se tuercen porque tienen un pedículo, se tuercen y entonces ocasionan abdomen agudo, o también tener degeneración roja, se necrosan, se abscedan y entonces tienen un abdomen agudo por la gran hemorragia que tienen estos miomas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un mioma en donde vemos una área anecoica por una hemorragia, por necrosis, por degeneración roja. La degeneración roja causa un infarto hemorrágico masivo por obstrucción del drenaje venoso. Es más frecuente en pacientes que están embarazadas o que están tomando anticonceptivos orales. Aquí estamos viendo una resonancia magnética en una paciente con degeneración roja. Aquí estamos viendo un T1. En el T1 estamos viendo una imagen de un mioma con una área completamente hiperintensa. Esto me está hablando de un sangrado activo. Este es el T2. En el T2, cuando vemos áreas hiperintensas, también me está hablando de que todo lo que es hiperintenso en el T2 es líquido. Aquí me está hablando del sangrado agudo. Y este es el T1 con contraste, no hay reforzamiento más que en esta área. Me está hablando que hay un mioma con trombosis, con necrosis. Este es un mioma que se tiene que operar
porque hay un abdomen agudo y hay hemorragia activa en esa paciente. Los miomas sin cambios histopatológicos antes descritos, por ultrasonido característicamente son hipoicoicos, sólidos y de contornos definidos. En la resonancia magnética también tienen contornos bien definidos, son hipointensos con respecto al miometrio y en las secuencias T2 tienen intensa captación posterior a la administración con el material de contraste intravenoso. Sin embargo, no es un estudio que se utilice para evaluar los miomas. Aquí vemos un ultrasonido con un mioma intramural y vemos que es hipointenso, de contornos definidos y se puede medir fácilmente esta lesión. Por ultrasonido, en el este es el T1, vemos claramente cómo se pueden definir claramente estas lesiones. Son desde muy pequeños hasta más grandes y este es el T1 con administración de material de contraste y se define mucho mejor estas lesiones ya que todo el útero refuerza con el material de contraste y los miomas no refuerzan tan claramente. La adenomiosis. La adenomiosis es tejido ectópico endometrial en el espesor del miometrio, lo que hace que refuerce o que haya una hipertrofia del miometrio adyacente al endometrio. Puede ser difusa, puede ser focal o presentarse como una lesión focal dentro del miometrio. Puede ser de aspecto polipoide, intramural o subserosa. Por ultrasonido va a haber característicamente aumento del tamaño del útero, va a tender a tener una morfología redonda, globosa y va a tener áreas hipoecoicas intramiometriales de diferentes tamaños o incluso va a tener quistes a nivel del miometrio muy pequeñitos de 1 a 2 milímetros. Aquí estamos viendo un útero grande tendiendo a ser como redondo, globoso y aquí vemos el endometrio sumamente grueso con imágenes quísticas en su interior. Pero más importante, vemos que también el miometrio tiene imágenes muy pequeñas, quísticas en su interior porque hay invasión del endometrio hacia el miometrio. Esa es la característica de la adenomiosis. El engrosamiento focal o difuso de la línea de unión del endometrio con el miometrio es mayor de 12 milímetros. Eso también lo caracteriza esta enfermedad. Y van a haber pequeños focos hiperintensos en las secuencias de T2 por el tejido endometrial ectópico y por la dilatación glandular. Cuando el tejido endometrial ectópico sangra, las secuencias en T1 muestran focos hiperintensos. Van a haber estriaciones y quistes miometriales. El adenomioma es una lesión de bordes bien definidos cuya intensidad varía en función al grado de sangrado y del tiempo de evolución. Aquí estamos viendo un T2, vemos el útero también muy grande, tendiendo a ser redondo, tan grande que comprime a la vejiga y vemos el endometrio completamente anormal, vemos múltiples quistes adentro de la cavidad endometrial y quistes característicos adentro del miometrio por la invasión del endometrio a esta musculatura. Y vemos, esto es una imagen completamente normal de la interfase que debe de existir entre el endometrio y el miometrio. Y aquí ya vemos cómo esta interfase comienza a engrosarse en una adenomiosis incipiente y aquí ya vemos cómo ya la adenomiosis está completamente instalada en este útero y vemos múltiples quistes en este paciente en un T2, mayor a 12 milímetros. En cuanto a la endometriosis, es la prevalencia de esta enfermedad en las mujeres que es muy difícil de determinar. Se cree que aproximadamente entre el 5 y el 10% de las mujeres fértiles tienen esta enfermedad.
Es mayor en las pacientes que se quejan de infertilidad y dolor pélvico. Las mujeres con endometriosis profunda presenta un rango muy amplio que va desde el 5 al 25%. Se clasifica en 3 categorías en cuanto a la sintomatología, manejo y evolución. Hay endometriosis ovárica, peritoneal y endometriosis profunda o también llamada endometriosis infiltrante. El endometrioma ovárico. El 80% de los endometriomas se localizan en el ovario. 30% de los casos es bilateral. Se les conoce como quistes de chocolate debido al aspecto macroscópico que presentan por sangrados cíclicos adentro de esta lesión. Con las diferentes técnicas de imagen, su aspecto es variado, ya que depende del momento de sangrado en que se realiza la evaluación. Son los grandes simuladores y debemos incluirlos en el diagnóstico diferencial de prácticamente todas las lesiones quísticas anexiales. La lesión por ultrasonido se puede ver uni o multilocular. Es compleja, con ecos de baja intensidad en su interior y o un nivel líquido-líquido. No hay señal Doppler en su interior, ya que no tiene estructuras vasculares. Algunos son quistes anecoicos o contienen focos de calcio. Cuando son crónicos pueden simular lesiones sólidas. Aquí estamos viendo, este es el endometrioma clásico, es una lesión quística con múltiples ecos muy finos en su interior por contenido hemático ya crónico interno. Este es otro endometrioma en donde por Doppler color no vamos a encontrar estructuras vasculares, ya que no es una lesión sólida, es una lesión quística con ecos en su interior por su contenido hemático o coágulos ya de larga evolución. Por resonancia magnética es una lesión quística compleja, puede tener o no líquido o niveles. Señal heterogénea, puede tener áreas hiperintensas en las secuencias T1, muy específicas cuando se hacen con saturación de la grasa como signo de sangrado reciente. La presencia de áreas de baja señal en las secuencias en T2 indican cronicidad. Aquí estamos viendo una imagen en T2 en donde vemos una lesión muy hiperintensa, pero también con áreas hipointensas por su cronicidad. Eso es un endometrioma. Este es un T2 también, un T1 con gadolinio, y vemos también imágenes hiperintensas y también hipointensas por su cronicidad. Y este es un T1 con FATSAT o con saturación de grasa, en donde vemos que la lesión es característicamente hipointensa con áreas de hiperintensidad interna, también porque tiene sangrado activo en el momento que se realiza la resonancia magnética. Esto es un endometrioma clásico y es el estudio de elección para realizar este diagnóstico. El endometrioma por tomografía realmente no es el estudio de elección porque es muy difícil de poder hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones a menos que veamos un foco de endometrioma con sangrado activo como en este caso. Sin embargo, también puede ser un quiste de ovario con sangrado activo, si es que no es el estudio ideal para poder realizar el diagnóstico de endometrioma. Lo ideal es hacer o ultrasonido o resonancia magnética. Pero vean cómo es un endometrioma bilateral que característicamente las pacientes pueden tener en este tipo de patología. La endometriosis profunda es tejido endometrial ectópico que infiltra la superficie peritoneal. Penetra en el retroperitoneo o en la pared de órganos pélvicos a más de 5 milímetros. Por la distribución puede ser en el compartimento anterior, afectando a la vejiga urinaria, a los ureteros, a la serosa anterior de la pared uterina,
a la plica vésico-uterina, al compartimento posterior, afectando al fondo de saco de Douglas, a la serosa posterior de la pared uterina, a los ligamentos uterosacros, al tabique recto-vaginal, al recto y al sigmoides. Las manifestaciones están en función de los órganos que afectan y a las áreas que afectan. Sin embargo, se ha visto endometriosis profunda en el hígado, en el pulmón, inclusive hasta en el ojo. La endometriosis es un tejido que puede viajar a sitios que ni nos esperamos. Puede haber preferencia por la pared posterior de la vejiga o de la cúpula vaginal y puede haber dolor en hipogastrio, puede haber síndrome miccional de larga evolución, hematuria cíclica, solo en un 30% de los pacientes. Por ultrasonido podemos encontrar engrosamiento mural, focal o difuso de la pared, podemos confundirnos con una neoplasia maligna de la vejiga. Se va a caracterizar en encontrar en mujeres fértiles esta enfermedad. Puede haber hematuria cíclica, o sea, solamente durante la menstruación encontrar hematuria, y esos son puntos claves para sospechar el diagnóstico de endometriosis vesical. Puede haber involucro del uréter, del intestino, y esto ocasionar hidronefrosis o obstrucción también del intestino, sobre todo del sigmoides. Aquí estamos viendo una lesión hipointensa dentro de la pared de la vejiga en una paciente con endometriosis de la pared de la vejiga. No se puede diagnosticar por ultrasonido. Definitivamente el diagnóstico puede ser únicamente o por resonancia magnética o por laparoscopía. Característicamente se van a encontrar focos hiperintensos en las secuencias de T1 por nódulos hemorrágicos y áreas hipointensas con pequeños focos quísticos en el T2. Es tejido endometrial ectópico con dilatación glandular. Las áreas hipointensas de bordes espiculados que traccionan los órganos adyacentes se considera tejido fibrótico que va causando este tejido anormal. Esta última forma de presentación puede aparentar implantes peritoneales metastásicos o sobreestadificar procesos neoplásicos que ya estaban presentes en una paciente. Entonces es muy agresiva este tipo de endometriosis y tiene que diagnosticarse rápido para no confundir con otras enfermedades o hacer que otras enfermedades parezcan que ya se han extendido a otros órganos. Este es un útero con muchos implantes de endometriosis a nivel de la unión útero-cervical. Otra enfermedad muy frecuente y que cada vez se presenta con más frecuencia y que tenemos que tomarla con más seriedad es la enfermedad pélvica inflamatoria. Es la infección del tracto genital femenino secundaria a una infección de los genitales externos. Los gérmenes implicados con más frecuencia es la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis. El 30 a 40% son polimicrobianas, o sea, no solamente están involucradas estas bacterias, sino que también hay otros actualmente como el Actinomyces israelí y el Mycobacterium tuberculosis. Los factores de riesgo son la promiscuidad sexual, el nivel socioeconómico bajo, el uso de dispositivo y la instrumentación pélvica. Los pacientes que se van a hacer abortos en lugares que no son muy recomendables. La clínica es inespecífica o es muy leve. En cambio, las complicaciones, si no se tratan de forma precoz y adecuada, pueden ser muy graves, como la infertilidad, un elevado riesgo de embarazo ectópico, la recidiva y dolor pélvico crónico. El engrosamiento por ultrasonido, las imágenes más importantes son el engrosamiento endometrial o la endometritis y líquido adentro del endometrio, el aumento de tamaño de los ovarios, la dilatación de las trompas de falopio,
y en ocasiones graves abscesos tubo-ováricos y líquido libre en cavidad pélvica. Aquí estamos viendo una endometritis, es el engrosamiento del endometrio, pero lo más importante es una alteración de la morfología del endometrio porque está engrosado, pero también hay líquido y imágenes lineales porque hay pus adentro del endometrio. Además vemos que el útero está con aumento de sus dimensiones y también el miometrio también tiene áreas de menor y mayor ecogenicidad porque también hay una uteritis, hay inflamación del útero. Entonces, así es como se ve la enfermedad inflamatoria pélvica, pero ya cuando se ven datos, en ocasiones no tenemos ningún dato más que cuando revisa el médico a la paciente. La mayoría de las veces la clínica está dudosa. Lo que les decía, hay un aumento del tamaño de los ovarios, puede haber un aspecto poliquístico, el engrosamiento de los ligamentos uterosacros se va a ver nada más por tomografía, por resonancia magnética, hay aumento de la densidad de la grasa pélvica, puede haber una piosalpinx o dilatación de las trompas con morfología tubular, con material hipodenso en su interior. El diagnóstico de abscesos tubováricos es difícil en ocasiones por ultrasonido y se requiere, en la mayoría de las veces o ocasiones, se tiene que realizar otro estudio como la tomografía computarizada. Aquí estamos viendo un aumento de las dimensiones del ovario derecho, con reforzamiento con el material de contraste, aumento de las dimensiones de la trompa de falopio, del lado también derecho, y líquido libre en cavidad pélvica por una enfermedad pélvica inflamatoria. Esto es lo mismo, este es lo que veíamos por ultrasonido, la trompa de falopio con aumento de las dimensiones, aquí estamos viendo esta imagen, es esta imagen, el ovario con múltiples áreas quísticas, es lo mismo que esto es un absceso tubovárico, y ya en etapas avanzadas llegan mujeres con esto, que es un absceso tubovárico, el útero ya ni siquiera, ya perdió la morfología, ya no se ve como se debe de ver, y ya hay gas en el interior de la pelvis y líquido libre en la pelvis. Ya ni siquiera podemos reconocer la morfología normal de las asas de intestino delgado. Este es un abdomen agudo con gas en el interior del abdomen agudo. Entonces ya esto es una peritonitis de etiología de tipo pélvico por el absceso pélvico de tipo de origen pélvico. Esa es otra resonancia magnética en donde vemos una piosalpinx, pus en la trompa de falopio y un absceso en el ovario derecho. La ausencia de tratamiento, ya en forma crónica va a haber adherencias pélvicas y síndrome adherencial, lo que va a causar dolor pélvico crónico y esterilidad. Una característica de la enfermedad pélvica inflamatoria y de la endometriosis en la fase crónica es la visualización del complejo tubo ovárico en una localización atípica unido íntimamente al útero o envolviéndolo, constituyendo una imagen en trébol. Esto es una imagen en trébol, son asas de intestino completamente alteradas en su morfología y esto es un cérvix. Fue una paciente que le hicieron un aborto, le rompieron el cérvix, le hicieron una iatrogenia y con el tiempo pues quedó esta paciente mal. Fue una enfermedad pélvica iatrogénica. En cuanto a las lesiones vasculares, también es una urgencia médica. Esto sucede después del parto, de una cirugía o por un trauma pélvico, también por un aborto mal realizado, o una complicación de una enfermedad pélvica inflamatoria o también después de un tratamiento con quimioterapia. El 80 a 90% de los casos afecta la vena ovárica derecha. El diagnóstico se realiza por ultrasonido, por tomografía o por resonancia magnética. La tomografía computarizada contrastada es la técnica de elección
para realizar este diagnóstico. Aquí estamos viendo una paciente que se realizó un aborto y esta es la vena ovárica del lado derecha con un pequeño punto hipodenso. Normalmente las venas se tienen que ver como esta que ven aquí, totalmente con reforzamiento homogéneo. Si se fijan, esta vena se ve con un puntito negro, ese es un trombo en su interior, y aquí estamos viendo la misma vena un poquito más arriba, completamente la vena ovárica del lado derecho, completamente trombosada. Esto es una emergencia quirúrgica. El síndrome de congestión pélvica, les decía que es muy importante saber esto porque es una enfermedad compleja, mal diagnosticada y poco conocida, y en muchas ocasiones nadie cree que esto sucede. Afecta al 10% de las mujeres, no se conoce bien su etiología y son varices de las venas ováricas y de otras venas de la pelvis, sobre todo de las venas hipogástricas y de las pudendas. Se asocia frecuentemente a varices en las extremidades inferiores y a ovarios poliquísticos. Hay un dolor crónico en la pelvis, mayor a 6 meses de evolución. Las venas pélvicas se ven tortuosas con un diámetro mayor a 5 o 6 milímetros de diámetro. También se pueden llegar a ver las venas arcuatas del miometrio dilatadas que comunican con las venas de la pelvis. En la tomografía computarizada y resonancia magnética, también los diagnósticos incluyen presencia de venas pélvicas dilatadas y tortuosas alrededor del útero o de los ovarios, que midan más de 4 milímetros, y dilatación de las venas ováricas mayor a 8 milímetros. Entonces aquí vamos a ver, este es el útero, hay un poco de líquido libre, esto es casi siempre por una ovulación, pero vemos venas dilatadas, tanto del lado derecho como de las venas uterinas o de las venas arcuatas, y vemos también venas del lado izquierdo. Casi siempre vamos a ver más venas del lado izquierdo del lado derecho. ¿Por qué? Porque las venas del lado izquierdo van a drenar a la vena renal y no directamente a la vena cava. Por eso es más frecuente la dilatación de este lado, igual que en el hombre el varicocele es más frecuente en el lado izquierdo. Aquí estamos viendo este mismo caso en donde vamos a ver por tomografía dilatación de las mismas venas. Hay mujeres que se quejan de dolor crónico y en la mayoría de estas pacientes que se quejan de dolor crónico en la pelvis, en ocasiones dispareunia, dismenorrea, les hacemos estudio y encontramos estos casos. En cuanto a las lesiones quísticas en los ovarios no malignas, como ya el último capítulo de esta plática, están los quistes funcionales como primer lugar. Se distinguen 3 tipos: el quiste folicular, el quiste de cuerpo lúteo y el quiste hemorrágico. El quiste folicular es la lesión más frecuente y es el fallo en la expulsión del óvulo o del folículo dominante. En el periodo fetal lo podemos encontrar y durante la perimenopausia por elevación de los niveles de estrógenos. El quiste folicular, cuando el tamaño de este quiste es superior a 3 centímetros, es un diagnóstico incidental y se resuelve de forma espontánea en 1 o 2 ciclos. La persistencia de durante varios ciclos se deberá plantear la posibilidad de otro tipo de neoplasia. El quiste folicular por ultrasonido es una lesión completamente anecoica de pared fina, sin septos o lesiones sólidas en su interior. Por tomografía es una lesión homogénea, hipodensa de pared fina, sin reforzamiento con el contraste. Y por reforzamiento se comporta como un quiste simple. En ocasiones puede romperse o sangrar dando lugar a una clínica aguda. Ese es un característico quiste funcional, folicular, no tiene septos, no tiene tejido sólido y en muchas ocasiones, si revisamos a esta paciente 3 ciclos después, ya no lo vamos a encontrar. El síndrome del ovario poliquístico se va a presentar en la edad reproductiva y tiene la triada característica de oligomenorrea, hirsutismo y obesidad. Es frecuente la infertilidad por expresión de un problema anovulatorio endocrinológico. Por ultrasonido vamos a encontrar aumento del tamaño de los ovarios
incremento de la ecogenicidad de los ovarios, hay aumento de los folículos milimétricos periféricos, lo que se le llama imagen en collar de perlas, ausencia del folículo dominante, y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos han dado los criterios ecográficos diagnósticos de que el volumen ovárico debe de medir más de 10 milímetros y que debemos de observar más de 12 o más folículos que midan de 2 a 9 milímetros en 1 o 2 ovarios. Por resonancia magnética vamos a encontrar un aumento de tamaño y volumen de los ovarios con un estroma hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2 y pequeños quistes periféricos. La tomografía no se utiliza para este diagnóstico. Entonces aquí estamos viendo un ovario que tiene un aumento de sus dimensiones, hay aumento de la ecogenicidad y vemos que en la periferia vemos que hay aumento en el número de los folículos. Aquí estamos viendo la imagen en collar de perlas. La tomografía no sirve para este estudio. La resonancia magnética se ve una imagen hermosa, aumento del tamaño de los ovarios y la imagen de múltiples folículos muy pequeños de 2 a 5 milímetros en la periferia del ovario. El quiste del cuerpo lúteo es la falla en la regresión o sangrado excesivo del cuerpo lúteo después de la ovulación. Suelen ser únicos y su tamaño varía entre 2.5 y 6 centímetros. Si el diámetro del quiste es inferior a 2.5 centímetros, se considera que se trata de un cuerpo lúteo normal, como los que les enseñé al principio. A diferencia de los quistes foliculares, el quiste del cuerpo lúteo va a presentar una pared más gruesa, irregular e hipervascular. En el Doppler, la vascularidad periférica se le llama anillo de fuego o corona vascular. Los nódulos son hipodensos en el interior del ovario con pared que refuerza algunas veces y hay un cierto grado de hemorragia. Por la resonancia magnética son hiperintensos en la secuencia TD1 porque hay hemorragia y pueden simular un endometrioma. En ocasiones pueden romperse y originar la clínica de abdomen agudo. Aquí estamos viendo un quiste de cuerpo lúteo, hay hemorragia en su interior, no se debe de confundir con otra cosa, y aquí vemos la hemorragia periférica característica del cuerpo lúteo. Y aquí vemos en la tomografía, cuando administramos material de contraste, la hemorragia. Aquí vemos la hemorragia característica del cuerpo lúteo. El quiste hemorrágico son quistes foliculares del cuerpo lúteo y pueden sangrar y dar lugar a un quiste hemorrágico. Estos sí duelen, pueden ser asintomáticos, pero la mayoría de las veces duelen en la paciente. Pueden dar un cuadro de abdomen agudo. Suelen ser únicos y desaparecen en 1 o 2 ciclos. Lo ideal es estar en la observación y no hacer nada en esa paciente. Son lesiones heterogéneas con ecos en su interior y cierto grado de reforzamiento posterior. Son lesiones hiperidensas en el estudio simple, no se pone contraste, son hiperintensos en las secuencias T1 con o supresión grasa e hipointensos en el T2 y no se realzan posterior a la administración de material de contraste. Esto es un quiste hemorrágico, tiene pared muy gruesa y tiene ecos en su interior en relación a hemorragia. Aquí estamos viendo la pared, el Doppler con muchos vasos en su interior por la hiperemia que causan estas imágenes. Aquí estamos viendo la tomografía, un corte coronal y la imagen, la hiperdensidad de esta imagen y los vasos que le llegan en este paciente. Las lesiones quísticas tumorales benignas, en primer lugar está el teratoma, el 96% son teratomas quísticos maduros o también llamados dermoides, es el tumor benigno de ovario más frecuente en la infancia. Mujeres menores de 45 años se presentan en forma bilateral en un 15 a 20%, deriva de células germinales pluripotenciales y se compone de tejidos procedentes de las 3 capas germinales.
el endodermo, mesodermo y ectodermo. Por lo tanto, puede contener huesos, dientes, pelos, cartílago, piel, músculo y grasa. La mayoría son asintomáticos y se descubren en forma incidental cuando se hacen un ultrasonido o una tomografía por otra causa. La torsión es la complicación más frecuente de estas lesiones. El aspecto es variable, se puede ver una masa quística, anecoica o hiperecoica. Las características específicas es una neoplasia quística con un nódulo hiperecoico más o menos con una atenuación sónica posterior y puede haber un tapón dermoide o también llamado nódulo de Rokitansky. La neoplasia puede ser hiperecoica con una sombra acústica llamado signo o punta del iceberg. Y puede haber también líneas finas ecogénicas, que es el pelo flotando en el quiste, que también se le llama mallas dermoides. También puede haber calcificaciones, que son los dientes, un nivel lipohídrico, que es la grasa que hay adentro del tumor, y la clave diagnóstica está en detectar por tomografía o resonancia magnética la grasa en la lesión. En muy raras ocasiones este tumor se puede malignizar. Aquí estamos viendo los cabellos en la lesión, la grasa en la lesión es una lesión sumamente grande y el líquido en la lesión. Aquí estamos viendo la lesión por tomografía, tiene parte líquido, parte grasa y el molar en esta lesión. Aquí estamos viendo una paciente embarazada que además del embarazo tiene un teratoma maduro en el ovario izquierdo. La paciente, por supuesto, no sabía, pues llegó a término su embarazo y después ya se realizó la cirugía para poderse deshacer de su teratoma. El cistoadenoma es también un tumor benigno, representa el 50% de los tumores benignos del ovario. Está dividido en cistoadenoma seroso y mucinoso. El cistoadenoma seroso suele ser una lesión quística de tamaño variable, es unilocular o bilocular, de paredes finas y tiene septos también finos en su interior y es por eso que es fácil de reconocer. 20% de los casos puede ser bilateral. El cistoadenoma mucinoso representa del 20 al 25% de los tumores benignos de ovario. Se presenta en mujeres mayores de 40 años, son lesiones multiloculadas y de gran tamaño. Es raro que sea bilateral. Por resonancia magnética puede variar dependiendo de la cantidad de contenido proteico o de mucina y pueden tener también algo de hemorragia. Igual que en el caso de los cistoadenomas serosos, tienen mayor número y tamaño de proyecciones papilares en su interior y mayor probabilidad de que se trate ya de un proceso maligno. O sea, se pueden malignizar. Los serosos no, los mucinosos sí. En cuanto al ultrasonido, es una lesión quística con uno o múltiples septos finos y alguna que otra proliferación papilar. O sea, ya tiene tejido en su interior. Y esto es lo que hace que ya podamos pensar que se puede malignizar ese tumor. En tomografía son lesiones hipodensas de paredes finas, uniloculadas, multiloculadas, con proyecciones papilares. En resonancia magnética, lesiones o unimultiseptadas pudiendo variar su intensidad según la función de que tienen moco o sangrado, y el mucinoma tiene la función de tener septos o cantidad de mucina que contenga un aspecto característico, aunque no patognomónico, en vidriera, o sea, como de diferentes intensidades de blancos. Aquí estamos viendo un cistoadenoma mucinoso característico con una proyección papilar. Así es como se ve ya el tejido sólido en un cistoadenoma mucinoso, que nos debe de hacer pensar que tal vez ya ese tumor puede o estar malignizándose o ya ser maligno en el momento del diagnóstico. Este ya es el tumor, el mismo tumor ya en una resonancia magnética, y ya no vimos no solamente una proyección papilar, sino que ya tenía 3 proyecciones papilares. Esos tumores definitivamente tienen que ir a cirugía. Y se fue a cirugía y vean, tiene 1, 2,
3 proyecciones papilares. No estaba maligna, todavía no era maligno ese tumor, pero definitivamente ya cuando se ven septos y papilas en su interior, definitivamente tiene que extirparse este tumor. Este es un cistoadenoma y vean, no tiene papilas, tiene septos finos y tiene material denso en su interior. Este es otro cistoadenocarcinoma y vean cómo ya tiene pared gruesa, septos más gruesos y ya un nódulo de gran tamaño en su interior que refuerza con el contraste. Vean la diferencia entre un cistoadenoma mucinoso y un cistoadenocarcinoma para que vean la diferencia. Y como conclusiones, hoy en día es de gran importancia estar familiarizados con los diferentes métodos de imagen más utilizados en el diagnóstico de la patología ginecológica, así como de las enfermedades benignas más frecuentes. Esto con la finalidad de realizar un adecuado manejo de los pacientes al correlacionar los hallazgos radiológicos con los datos clínicos, la edad, el estado hormonal y valores de laboratorio, incluyendo marcadores tumorales.